Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a este evento sobre la figura de coordinador de bienestar y protección. Espero que estéis bien. A lo mejor algunos o algunas me conocéis de eventos anteriores, de Kiva, de otros años o de formaciones Kiva. Soy Louise Connolly, responsable de eventos y formación del profesorado y también formadora de Kiva en Macmillan Education. Es un verdadero placer teneros aquí con nosotras. Estamos seguras que será una jornada muy provechosa para todas y todos. Y lo primero quería dar a la gente que nos habéis enviado vuestras preguntas, vuestras dudas al hacer el registro. Muchas gracias. La verdad es que eso para nosotras era muy importante. Saber de antemano vuestras preocupaciones, vuestras preguntas acerca de esta figura de coordinador, coordinadora de bienestar y protección. Así que muchas gracias porque hemos pasado estas preocupaciones, estas preguntas a la ponente Vanessa Ramajo para que pudiera incorporarlas en su presentación de hoy. Queremos realmente que este espacio, este encuentro, responda a vuestras preocupaciones, a vuestras necesidades, vuestras preguntas. Y vamos a tratar esto hoy y apoyaros lo máximo desde Macmillan Education y el programa Kiva. Seguramente a lo largo del webinar de hoy os ocurrirán más preguntas, ¿no? O dudas. Así que en vuestra pantalla aparecerá, bueno, es ahora mismo, creo, aparecerá un botón donde podéis enviarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios. Muy bienvenidos. Os animo a participar lo máximo posible. Queremos saber de vosotros y ayudarlos lo máximo posible. Recopilaremos estas preguntas, estos comentarios y al final de la ponencia de Vanessa dedicaremos unos minutos, un espacio para responder a estas preguntas y dudas. Y por último, quería comentar que al final del webinar de hoy lanzaremos un cuestionario, una encuesta de valoración. Queremos saber vuestra opinión. La verdad es que es muy importante. Vosotros nos daréis información muy valiosa completando este formulario que nos ayudará a seguir mejorando el apoyo y el servicio que os damos, ¿vale? Así que con esto me gustaría, bueno, aquí en pantalla veis a Raquel Pastor, mi compañera, que es coordinadora y formadora de Kiva. Raquel, hola, buenas Hola, tardes. Te doy paso, ¿vale? muy bien, Luis. Pues nada, muchas gracias. Y bueno, reiterar lo que has estado comentando. Lo principal, que desde Macmillan Education estamos muy contentos de poder ofreceros esta tarde este espacio y este tiempo dedicado a dar luz y sobre todo a aportar reflexión sobre esta figura de coordinador de bienestar y protección. Hace ya unos años que en Macmillan Education nos planteamos qué podíamos hacer para seguir aportando valor en el ámbito de la educación, que es al que nos dedicamos. Queríamos que esto no fuera solamente en todo lo relacionado con creación de contenido educativo de calidad, que es nuestro principal empeño y en ello seguimos, pero también queríamos ser capaces de contribuir y tener un impacto directo en el bienestar del entorno educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta inquietud y esta búsqueda también quedó materializada en el programa Kiva de prevención del acoso escolar y mejorar en la convivencia que todos conocéis.
Contar con este programa, avalado sobre todo por su rigor y su evidencia científica a nivel internacional, y además adaptarlo a nuestro entorno y peculiaridades a nivel nacional, nos ha servido durante estos años, y hablamos ya de más de 7 años, decía, nos ha servido a conocer el trabajo y sobre todo conocer el esfuerzo que supone buscar estrategias que potencien el desarrollo socioemocional de nuestros chicos y chicas, pero que además tenga un enfoque inclusivo y que permita también rellenar esa mochila y reforzar ese sistema de valores que es tan esencial para avanzar en una sociedad basada en el respeto y la tolerancia. Kiva también nos ha ofrecido el conocimiento científico del fenómeno, la formación de la comunidad educativa y también nos ofrece claros canales de comunicación y de acción en los que interactúan y cooperan tanto las familias como la escuela y el alumnado. Ellos son la pieza clave realmente. Los últimos desarrollos legislativos como la LOMLOE o la LOPIDI no han hecho más que dar un impulso a esta tarea que desde los centros educativos sabemos que ya lleváis tiempo trabajando. La creación de esta figura de coordinador o coordinadora de bienestar y protección aglutina muchas funciones que sabemos que ya estaban contempladas de alguna manera en vuestros centros, quizá fuera con otro nombre o con otra designación, pero que ahora adquieren unas características determinadas y un protagonismo especial. La realidad que estamos viviendo sobre la convivencia, la gestión socioemocional y la salud mental de nuestros chicos y chicas arroja datos un tanto preocupantes. No hay más que echar un vistazo a las noticias, que por desgracia abren las páginas de noticiarios, de prensa, de radio y, bueno, por supuesto, se mueven por las redes sociales. Sabemos que hay muchos centros educativos que se enfrentan a situaciones realmente complejas y tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar conjuntamente en establecer un sistema de protección integral que facilite estos entornos seguros y que promueva el buen trato para nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero importante que sobre todo sea siempre desde el enfoque de la prevención y de los derechos del niño. La intervención también es necesaria, pero quizá eso implica que ha habido ya un fracaso. Son muchas las competencias y las funciones que caen sobre el paraguas de esta figura y bueno, lo que queremos, como decíamos, es analizarlo y qué mejor que contar con una figura experta, como en este caso es la figura de Vanessa Ramajo. Vanessa es psicóloga y coordinadora general de REA, que es la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y de la Juventud. Vanessa ha colaborado en muchas jornadas y seminarios a favor del buen trato y la protección de la infancia. Ella colabora también con FAPMI, que es la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. También tiene una larga trayectoria profesional vinculada al colectivo de la infancia más desfavorecida y a sus familias. Y también ha colaborado con diferentes ONGs como son Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre. Nada más decir, Vanessa, que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y que estamos deseando escucharte y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo encantada de compartir este momento con todas las personas que están a favor de la protección a la infancia. En primer lugar, agradeceros, lógicamente, vuestra invitación, tanto a Luis como a ti, Raquel, y vuestra implicación, ¿no?, en torno a prevenir cualquier situación de violencia entre iguales y sobre todo desde la prevención, ¿no? Ese gran pilar dentro de la convivencia que a veces no se ve, que a veces no es tan tangible, ¿no?, como una actuación, pero que también confiamos en que es lo más importante, ¿no? A lo largo de mi ponencia, a lo largo de mi exposición, voy a intentar sobre todo llegar a una reflexión conjunta con todas aquellas personas que participen, ¿no?, y que nos estén escuchando sobre qué caminos debemos de seguir para poder poner en marcha, ¿no?, esta figura de coordinador, coordinadora de bienestar. Para ello, a lo largo de mi exposición vamos a ver diferentes imágenes que sí que me gustaría que provocaran reflexiones, ¿no? Como bien decíais, pertenezco a REA, pertenezco a FADMI, que también están a favor de esa protección y de esa fórmula, ¿no?, que queremos todos para facilitar contextos protectores. Voy a iniciar mi ponencia y lo voy a hacer sobre todo con una imagen que para mí refleja
todas aquellas inquietudes que nos habéis hecho llegar a través de esas dudas en vuestro registro y que reflejaría, bajo mi punto de vista, todas las funciones que debe desempeñar esta figura que nos ha marcado la LOPIBI, ¿no? Que tenemos que desarrollar en nuestros centros educativos. En esta imagen que vemos, yo cuando pregunto, ¿no? Cuando realizamos formaciones y da igual el público, ¿no? Da igual que nos dirijamos a niños, niñas, adolescentes, a profesionales o a familias, pero siempre hago la misma pregunta, que es ¿qué es lo que vemos, ¿no? Cuando yo pongo esta imagen, tengo como dos puntos de vista muy diferentes que quiero compartir con vosotros y con vosotras para ver qué pensáis, ¿no? En algunas ocasiones me dicen, bueno, hay un señor, parece que es un pescador, que creemos que quiere cazar o quiere pescar, pensamos que tiene miedo a caerse y que está un poco pendiente de la tormenta, ¿no? De la posible tormenta o tempestad. Sin embargo, también nos encontramos con personas que cuando yo hago esta misma pregunta me dicen, no, 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 eso de cazar para nada. Yo creo que esta persona lo que está haciendo es liberar unos pájaros, dejarles en total libertad. Creo que esta persona no está a punto de caerse. Esta persona es perfectamente consciente del contexto donde está y precisamente lo que trata es de mantener el equilibrio. Y lo hace desde una postura de tranquilidad, de paz, de sosiego. No está nervioso, se le ve en total equilibrio y armonía, ¿no? Cuando comentamos esta imagen, muchas veces sugiero, ¿no? que incluso estando en el mar, sabemos que pueden venir tempestades, pueden venir tormentas, el mar puede alterarse, pero que yo estoy de acuerdo más con este segundo enfoque, ¿no? Antes lo mencionaba Raquel, un enfoque basado en los derechos, un enfoque basado en las necesidades y derechos de la infancia y adolescencia. Pues vamos a ver cómo poner en práctica esta figura desde esta segunda línea de reflexión que acabo de mencionar, ¿no? No pensando en el problema, no pensando en caerse, no pensando en la tormenta, no pensando en cazar, no pensando en el problema, sino pensando en ese otro polo opuesto, lleno de oportunidades, lleno de caminos a seguir, como puede ser el equilibrio, la armonía, la anticipación de situaciones de riesgo, el tenerlas en cuenta, el saber aprovechar, ¿no? Los recursos del entorno y sobre todo desde el sosiego, desde la paz. Entonces, esta figura que yo, bueno, os voy a recordar, os voy a iniciar, ¿no? en lo que para mí sugiere esta figura y lo que consideramos que se debe desarrollar en los centros, el apoyo a la imagen, ¿no? Porque si pensamos en qué necesitamos cuando tenemos la posibilidad de un naufragio, volvemos a la imagen anterior, ¿no? Este hombre parece que estaba en paz, ¿os acordáis, no? Que estaba en equilibrio, que estaba en armonía. Pues si pensáramos que esta persona está a punto de sufrir un naufragio, a punto de sufrir una situación de riesgo, de peligro, ¿qué podemos pensar que puede necesitar? Pues seguramente esta persona, cuando pensamos en todo esto, necesita calma, necesita recursos, necesita saber a quién puede pedir ayuda, necesita conocer cuáles son las posibilidades, ¿no? de arrancar o no esa barca si tuviera un mecanismo o de cuánto está de lejos o de cerca la siguiente posibilidad de ayuda, ¿no? Ante un naufragio, igual que ante cualquier situación de riesgo, sentimos inseguridad, sentimos incertidumbre, sentimos indefensión, impotencia. En cualquier situación donde aparezca la violencia, donde aparezca una ausencia de convivencia, nos sentimos desamparados, desprotegidos. Y esta figura que yo voy a reflexionar a lo largo de la tarde es la que nos va a aportar ese equilibrio, igual que el pescador de la primera imagen. Entonces es importante que en la barca sepamos qué necesitamos para navegar, ¿no? ¿Qué necesitamos para intentar, en la medida de lo posible, garantizar que esa incertidumbre, esa inseguridad, sea certidumbre, sea seguridad, sea control y manejo, ¿no? Y gestión de la situación, porque a todas las personas, da igual, ¿no? La edad que tengamos,
ante cualquier situación de, ¿no?, de incertidumbre, necesitamos que nos vayan abriendo camino. Si una persona nos va guiando y nos va ofreciendo recursos, posibilidades para poder resolver, ¿no?, o buscar alternativas a lo que nos ocurre, seguramente nos sintamos mucho más protegidos y protegidas, ¿no? Podríamos pensar que necesitamos en esa barca, ¿no? Necesitamos un mecanismo para buscar un refugio, para buscar un lugar de protección, de seguridad. Necesitamos saber qué protocolos se llevan a cabo, ¿no?, en estas situaciones de naufragio. Necesitamos también, para navegar, tener conocimientos. Raquel también nos ha hablado de ellos, ¿no?, que iba a ofrecer grandes conocimientos sobre lo que significa el acoso escolar, sobre lo que significa la empatía, la relación entre iguales, la asertividad, para poder trabajar la prevención, ¿no? Pues en el barco necesitamos saber también cómo se navega, qué conocimientos son necesarios para ello, ¿no? Entonces, con esta primera imagen, lo único que pretendía, disculpad un segundo, lo único que pretendía con esta... Un segundo, disculpad. Bueno, esperamos un segundo y volverá Vanessa. Hola, Vanessa, ¿todo bien? Estoy Sé que bien. no iba a suceder, pero cosas del directo. Disculpad. Bueno, pues como venía diciendo, ¿no?, ante una situación a veces que no esperamos, como puede ser que de repente un barco, ¿no?, se hunda o venga una tempestad, necesitamos tener un guía, una persona que nos lleve en ese camino para buscar una solución. Sentimos seguridad cuando pensamos que esa persona sabe de lo que está hablando, cuando sabe los recursos o mecanismos para encontrar el camino, cuando sabemos que esa persona tiene otras ayudándole y que sepan, ¿no?, entre todos manejar el barco. Es importante, eh, cuando se inició la LOPIBI, nos pidieron opinión a todas las personas que trabajábamos en entidades de protección a la infancia. Tanto a FADMI como a REA solicitaron también información y es la primera ley integral de protección a la infancia. Creemos que es un gran, ¿no?, hito en cuanto a la defensa de la infancia y la juventud, y además engloba bastante de las cuestiones que estamos ya hablando, ¿no? Hablamos de la importancia de capacitar profesionales, de capacitar a familias, empoderar a niños, niñas y adolescentes en, sobre todo, habilidades de autoprotección, que sepan identificar situaciones de riesgo, que sepan solicitar ayuda, que sepan, en definitiva, ¿no?, saber a quién recurrir en caso de necesitarlo. La LOPIBI nos dice en ese artículo que todos los centros educativos deberán tener esa figura de coordinador, coordinadora de bienestar y protección, y que esta figura va a estar bajo la supervisión del equipo directivo, ¿no? También nos marca todas las funciones, las responsabilidades, que no voy a enumerar porque prefiero ir desde la práctica, desde el sentimiento real que una persona que vaya a ejercer esta figura vaya a tener, ¿no? Porque sí que nos habla de diferentes funciones de sensibilización, de prevención, de labores de capacitación de profesionales, de familias, de niños, pero al final lo importante es cómo ponerlo en marcha, y esa es mi función a lo largo de esta ponencia, ¿no? Dentro de las funciones hay una parte muy importante que además se trabaja también desde el KIVA, que es el fomentar métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos. Sabemos que lo ideal es trabajar la prevención. Yo, que trabajo en violencia hacia la infancia, luego lo veremos más adelante, ¿no?, pero yo confío más en el buen trato, confío más en potenciar contextos protectores, confío, al igual que Kiva, en la prevención, en la mejora de la convivencia, en dotar de todo tipo de recursos para que los iguales sepan respetarse, escucharse, empatizar, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaban mis compañeras, ¿no?, que cuando tenemos que intervenir ya hemos llegado muy tarde, ¿no? Todas estas funciones que iremos poco a poco, ¿no?, desgranando y viendo en la práctica qué es lo que significan,
aparecen y poco a poco cada comunidad autónoma va a ir dirigiendo recursos para que realmente el desarrollo de esta figura sea efectiva, ¿no? De momento se han pronunciado, de momento se están movilizando para ver cómo desarrollarla, qué formación deben de tener estas personas que cumplen esas funciones, pero lo importante es que sepamos la importancia de la prevención, de la detección y de la actuación que iremos viendo a lo largo ¿no? de esta exposición. ¿Por qué es importante la LOPIBI o la LOMLOE? Porque por primera vez en una ley se establecen diferentes formas o líneas de actuación. Tanto Kiva, ¿no? como Macmillan, como REA, creemos que el poder está en la prevención. Desde la LOPIBI sí marcan qué caminos a seguir se deben de necesitar, ¿no? en los centros educativos a nivel de prevención. También esta ley establece la importancia de disponer de protocolos frente a cualquier situación de violencia, bien sea violencia familiar, violencia entre iguales, igual que en el caso del acoso escolar, por ejemplo, y qué mecanismos de notificación y de denuncia podemos ofrecer también a los niños, niñas y adolescentes. Hablan de la prevención y la detección desde un punto de vista de capacitación, no solamente de profesionales. Nosotros desde REA que damos formación, continuamente vemos esa necesidad, ¿no? No solamente qué debo conocer, sino una vez que ya sé cómo identificarlo, a quién tengo que acudir y cómo, ¿no? poner en marcha esos mecanismos, ¿no? Y hay una parte muy importante que es el de empoderar a los niños, niñas y adolescentes, el trabajar desde un enfoque de derechos, que comentaba también Raquel, ¿no? Y el, sobre todo, darles esa participación activa. A mí me llama poderosamente la atención, yo que estoy en centros educativos a diario, cómo se establecen todo tipo de protocolos, desde la figura del coordinador de bienestar, desde la figura del coordinador de convivencia, se establecen muchísimos protocolos, formas de actuación y en muchos casos no se les ha preguntado a ellos y a ellas qué es lo que piensan realmente, cuando el poder realmente lo tiene el grupo y el poder para poder resolver situaciones de violencia entre iguales, tanto para prevenir como para detectar, como para poder encauzar una situación de acoso escolar, realmente lo tienen los observadores y observadoras de esa situación, ¿no? ¿Y cómo empezar realmente con la implementación de esta figura? Pues si cogemos la imagen anterior, la del pescador, y nos planteáramos qué necesitamos, ¿no? para navegar, la pregunta estaba muy clara. Necesitamos saber cómo navegar. Si no sabemos navegar, estamos perdidos. Necesitamos capacitarnos, entender qué es la violencia hacia la infancia, entender qué es un enfoque de derechos, entender qué necesidades tienen los niños, niñas y adolescentes, entender también cuáles serían los programas a nivel de prevención que podemos desarrollar en los centros educativos, todo eso a nivel de sensibilización, de prevención. Necesitamos saber qué protocolos existen en cada comunidad autónoma a llevar a la práctica cuando sospechemos cualquier situación de violencia. Necesitamos, al igual que cuando navegamos, qué hacer en caso, ¿no? Como decía, qué hacer en caso de un naufragio. Estar anticipando posibles situaciones. No solo saber navegar, sino saber cómo actuar ante un peligro. Necesitamos saber a quién recurrir, ¿no? Porque un barco puede ser enorme y no saber a quién recurrir en caso de necesitar. Y es muy importante, ¿no? Yo esto lo comparo, antes de empezar a desglosar poco a poco, yo lo comparo muchas veces con el protocolo de incendios. Todo el mundo conoce o sabe que el protocolo de incendios es algo obligatorio, sobre todo en los lugares públicos, es algo obligatorio. Y en todas las puertas, en muchos de los pasillos, se dispone de ¿no? de ese dibujo que nos ayuda a localizarnos, dónde estamos y por dónde podemos salir, ¿no? Al igual que en un protocolo de incendio, no nos asegura que teniéndolo no vaya a haber un incendio. Tampoco nos asegura que si lo hubiera no fuera a ser una situación catastrófica. Sin embargo, el protocolo sí nos dice qué hacer, cómo hacerlo, a quién dirigirse, por dónde. Y esas preguntas que a veces utilizo en las formaciones, yo sí que las considero clave.
qué hacer, quién lo hace, cómo lo hace, dónde dirigirse. Entonces, esta frase adquiere especial importancia con el a quién, ¿no? Si yo soy una niña, un adolescente de un centro educativo, es más fácil pedir ayuda si sabemos cuándo pedirla y a quién. Si esa figura del coordinador de bienestar es visible, si esa figura se ha mostrado accesible, si esa figura sabemos cómo localizarla y sabemos cuándo tenemos que acudir a ella, ¿no? No nos sirve con un cartel, no nos sirve con una presentación puntual, nos sirve con una labor del día a día donde esa persona se considere por parte de los niños, niñas y adolescentes como una figura de protección. Sonrío porque esta semana en los centros educativos me han repetido una frase los niños de primaria que, como ellos tienen siempre la razón, os dan unas ideas muy importantes, os lo voy a recordar. Cuando hablamos de que hay que recurrir a una figura de referencia, a una figura adulta, ellos me recuerdan que esa figura adulta a la que ellos deben acudir tiene que ser responsable y protectora. Es decir, ellos mismos matizan que no vale cualquier persona adulta, sino tiene que ser alguien protector, alguien de referencia, alguien responsable. Yo me atrevería a preguntaros a cada uno de vosotros, de vosotras, ¿a quién recurrís cuando necesitáis ayuda? Si es fácil pedir ayuda, ¿cuándo la pedimos? ¿A quién la pedimos? Y sobre todo, ¿qué cualidades necesitamos potenciar desde esa figura de coordinador, coordinadora, para que realmente nos busquen cuando nos necesitan, ¿no? Normalmente yo pensaría en alguien que me proporcione paz, seguridad, tranquilidad, comprensión, escucha, empatía. Yo voy a recurrir a alguien que sé que es accesible, que es cercano, que voy a poder confiar, que no me va a juzgar, que sé que conoce cómo ayudarme y que además es fácil, ¿no? el saber dónde encontrarle, ¿no? Esta frase, como os decía, adquiere especial importancia porque si yo no sé a quién tengo que acudir, si yo no sé en qué situaciones me pueden ayudar, difícilmente me acercaré. Una vez en un centro educativo que una niña me comentó que no acudía, en este caso, a la persona de convivencia, porque cada vez que acudía, esta persona anotaba, tomaba notas. Nadie le había explicado a esta chica que tomaba notas porque eran 1.500 alumnos y de otra forma no sabría, ¿no? Recoger toda la información necesaria para ayudarla. Simplemente esta niña, esta chica sintió miedo, incertidumbre, ansiedad, preocupación al ver recoger esas notas y salió corriendo, ¿no? Otra chica en otro instituto, cuando hablábamos de qué hacer cuando sufres, ¿no? O cuando conoces que alguien está sufriendo acoso escolar, a qué persona se lo puedes contar. Y hablábamos de la figura en aquel momento de la orientadora, ¿no? De ese centro. Y una chica dijo, ¿quién? A mí que me preguntara quién, también me resultó llamativo, ¿no? No sabían quién era la orientadora. Entonces no es fácil, ¿no? Al igual que cuando vemos este elefante, si yo os pregunto cuántas patas tiene el elefante, todo el mundo me diría que la teoría, siempre y cuando no haya un problema biológico, un problema de un accidente posterior, todo el mundo me diría que el elefante tiene 4 patas, ¿no? Sin embargo, cuando nos ponemos a fijarnos en esta imagen, pues no es tan fácil. Es decir, ya tenemos a Lopibi, ya tenemos la necesidad de crear esa figura, ya tenemos las funciones, ¿no? que nos indica la ley y las responsabilidades que debe tener el coordinador de bienestar, pero en la práctica no es tan sencillo. No es tan sencillo saber qué labor es la de sensibilización de toda la comunidad educativa. También nos resulta a veces complicado entender qué significa capacitación profesional, quién debe formar, a quién formar, qué información se necesita, ¿no? Por otro lado, también a veces no es nada fácil saber los protocolos, ¿no? Ahí os voy a ofrecer un recurso donde podéis buscar información sobre los protocolos existentes en violencia hacia la infancia en general y en violencia entre iguales en particular, es decir, acoso escolar.
y es más fácil saber qué tengo que hacer cuando conozco el protocolo, ¿no? Los protocolos a seguir. A veces tampoco tenemos muy claro cómo fomentar la participación infanto-juvenil. Y decimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos buzones o cómo hacemos, no? Entonces, a veces esta figura de coordinador de bienestar, aunque esté muy desglosado en la ley las funciones, en la práctica nos pasa como en este elefante. No sabemos por dónde empezar, ¿no? Félix López, compañero de REA, además un profesor cuando estudié psicología y gran persona y catedrático de la Universidad de Salamanca, ¿no? En psicología de la sexualidad, dentro de su modelo de bienestar infantil, cuando hablaba del enfoque de derechos, dice una frase que yo me atrevo a repetir de forma incansable, ¿no? Porque dice que la ausencia de maltrato no significa buen trato. Y quiero que todas las personas que trabajáis en centros educativos, en entidades, lo la marquemos, ¿no? Que yo no te grite, que yo no te insulte o que tus compañeros no te peguen, no significa que te estén tratando bien. Tratar bien significa otra cosa. Significa cumplir y velar por tus necesidades, ¿no? Potenciar tus derechos, hacer que tú crezcas y te desarrolles como persona a nivel social, a nivel afectivo, a nivel familiar, con todas tus capacidades la mejor manera posible, ¿no? Por eso tenemos que mirar con otra prisma, ¿no? Porque generalmente pensamos que el coordinador de bienestar tiene que centrarse cuando aparece el incendio. Y todo lo anterior lo olvidamos. Todas esas otras funciones previas las olvidamos y nos estamos dejando todo ese papel de la prevención que es tan importante dentro de un centro educativo, ¿no? Entonces, si nos enfocáramos en esa mirada, ¿no? En ese aprender a mirar que decimos mucho desde REA, si nos enfocáramos hacia el buen trato, qué significa tratarles bien, qué significa fomentar desde mi figura, ¿no? Un contexto protector, qué significa, qué implica eso en nuestros colegios, en nuestros institutos, si nos centráramos también en cumplir realmente sus necesidades, sus derechos, pues quizás no llegaríamos tarde. Pero si aparecen situaciones de violencia, si aún así aparece un incendio, sabríamos cómo actuar, a quién recurrir, qué recursos tenemos a nuestra disposición para notificar, para derivar, ¿no? O para exponer cualquier duda que tengamos que aparezcan entre iguales o hacia cualquiera de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, yo recuerdo a Félix López y hago mención a ese modelo de bienestar infantil que quizás puede ser el primer paso, ¿no? Para poder desarrollar esta figura. Entonces, ¿qué nos dice? O para ir avanzando, ¿no? ¿Qué pilares son importantes a tener en cuenta en esta figura de coordinador de bienestar? Pues también lo han comentado, ¿no? Nuestras compañeras, ¿no? Con el KIVA, es decir, una parte de prevención fundamental. Confiamos las entidades en la prevención por encima de todo, en establecer y potenciar habilidades sociales y emocionales en nuestros alumnos y alumnas para que aprendan a relacionarse de una forma más adecuada, que sepan gestionar sus emociones de malestar, que aprendan a reconocer e identificar cualquier situación de riesgo, que sepan identificar personas de referencia, que pongan en marcha habilidades de autoprotección si requiere, ¿no? la situación. Cualquier campaña de sensibilización en contra del acoso escolar, en contra del maltrato infantil, en contra del abuso sexual, cualquier visión, ¿no? Mucho más amplia donde a nivel preventivo hagamos una revisión, una valoración y luego lo veremos de cómo tratamos a nuestros niños y niñas dentro de este centro educativo, ¿no? Por tanto, la creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos, es lo que marca la OPIBI y lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo las entidades que trabajamos a favor del buen trato, ¿no? Consideramos que no pegarles, no gritarles, no insultarles no significa tratarles bien. Y hay que tratar de potenciar su creatividad, su motivación, su aprendizaje, ¿no? Y trabajarlo más a favor, ¿no? de sus derechos y sus necesidades. Otro pilar, ¿no? Porque a veces me comentan la convivencia qué es, ¿no? O tratar bien qué es. Y hablamos de estos tres pilares, ¿no?
qué hacer antes del incendio, por continuar con la comparativa, ¿no? ¿Qué hacer para que no suceda el incendio, ¿no? ¿Qué hacer cuando sucede? ¿Cómo sé yo que hay un incendio? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué indicadores, qué tipologías hay de violencia? ¿Qué factores de riesgo, qué factores de protección pueden ayudarme a analizar una posible situación en un centro educativo? Todo eso es detectar, todo eso es aprender a mirar más allá de cualquier sintomatología, ¿no? ¿Cuántas veces como coordinadores de bienestar estaremos frente a un caso que nos derivan por disfunción, nos derivan a lo mejor porque hay un problema de convivencia entre iguales y al final acabamos averiguando que hay otras situaciones de violencia asociadas, ¿no? La importancia de mirar, ¿no? Entonces, no solo identificar situaciones de riesgo, no solo saber identificar indicadores, sino también conocer todos los protocolos que están vinculados de alguna u otra forma a la infancia y adolescencia. El protocolo de actuación frente a violencia infanto-juvenil por parte de familia, es decir, intrafamiliar, el protocolo de actuación ante sospechas de acoso escolar y ciberbullying, cualquier protocolo de actuación que tenga que ver ante situaciones, ¿no?, de orientación, de identidad sexual, todo tipo de inclusión en personas con discapacidad, todas las situaciones que tengan que ver, ¿no?, de cómo actuar frente a diferentes situaciones que nos podemos encontrar con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tenemos base documental donde se recopilan todos los protocolos, que yo también os voy a indicar cómo buscarlos, y sería recopilarlos, ¿no? Esta figura del coordinador, antes de empezar a moverse, tiene que tener muy claro dónde, ¿no?, tiene que dirigir, si es el caso, sus situaciones, ¿no? Y ahí, dentro de la detección, perdón, estaría la actuación, ¿no?, vinculada. ¿Qué hacer ante un problema de conducta? ¿Qué hacer ante un acoso escolar? ¿Qué hacer ante un conflicto? ¿Qué hacer ante un problema de convivencia, ¿no?, al uso? ¿Qué hacer ante una sospecha, ¿no? Sería todo, tendríamos que marcarlo, ¿no? Y hay un tercer pilar que se nos suele olvidar, que es el fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes. Cada día, cuando vamos a los centros educativos, también desde REA, les preguntamos qué creéis que se puede hacer frente a una situación de sospecha de acoso escolar, de violencia hacia la infancia, y las mejores, a veces, alternativas, soluciones, las aportan ellos. No hay mejor forma de comprometerles en la solución, de comprometerles en la detección y la prevención, que preguntarles abiertamente qué piensan ellos, ¿no? Entonces, sería muy importante no olvidar ninguno de esos tres pilares que además lo apoyan también desde la LOPIBI. Entonces, cuando hemos revisado todas las dudas, ¿no?, que nos habéis hecho llegar en el registro, ¿no?, en la inscripción, la mayoría de las personas consultabais sobre lo mismo. ¿Por dónde empezar? Pues desde REA, generalmente, el por dónde empezar lo transformamos en un plan estratégico de infancia y adolescencia. En un plan que inicia analizando la realidad que cada uno tiene en su centro educativo, estableciendo medidas de participación, por ejemplo, a través de cuestionarios, donde preguntamos a toda la comunidad educativa, familias, profesionales, niños, niñas y adolescentes, sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con sus necesidades, sus derechos, cómo ellos nos visualizan, nos observan al profesorado, ¿no?, como referentes o no, para poder ayudarles. Todo lo que tiene que ver con un análisis, una radiografía general del centro educativo. Cada centro educativo tiene su propia realidad y por eso es tan importante conocerla y ver de dónde partimos. Una vez que tenemos muy claro qué es lo que nos encontramos, podemos preguntar también hacia dónde queremos dirigirnos. Estamos en ese barco, ¿no? Y estamos con las condiciones que cada uno tenga en su barco. Puede ser un barco muy grande, puede ser un barco muy pequeño, puede ser un barco con todas las tecnologías o simplemente un barco, ¿no?, con remos. Entonces, partiendo de la realidad de cada uno de nosotros y de nosotras, tenemos que establecer cuál es la meta, ¿no?, cuál es el fin que necesitamos, ¿no? Queremos comprometernos con la infancia, pues si es así,
sería muy interesante realizar un compromiso, ¿no?, de la entidad, un compromiso que tiene que ver con una política de protección a la infancia, donde todas las personas que formamos parte de esa comunidad educativa nos comprometamos realmente a favor de la infancia y establezcamos, ¿no?, de forma muy rigurosa cuáles son las competencias, responsabilidades, etcétera, en el caso de aparecer alguna situación y cuál es nuestro compromiso real de velar por esa protección y seguridad. ¿Por dónde seguimos, no? Ya sabemos de dónde partimos en ese barco, ya sabemos hacia dónde queremos llegar, ya hemos dicho qué llevamos en el camino, que puede ser esa política de protección, pues a lo largo del camino iremos parando muchas veces, ¿no? Habéis comentado también, mis compañeras, todo lo que tiene que ver con el seguimiento, ¿no? Aquí va a hacer un seguimiento posterior a la formación. Pues la figura del coordinador tiene que hacer exactamente lo mismo. Ir analizando esas paradas en el camino hasta llegar a nuestra meta y realizando pequeñas valoraciones a lo largo, ¿no?, de un curso escolar, a lo largo del tiempo, en ese plan que vamos a establecer, porque vamos a irnos marcando unas líneas estratégicas de actuación. Vamos a marcar en qué elementos queremos potenciar, en el plan de formación, hacia dónde queremos dirigirnos, en el plano de la atención, hacia dónde, en el plano de la actuación, en el plano de la participación, y así disponer de diferentes sectores, ¿no?, o ámbitos de actuación donde iremos marcando nuestra ruta de trabajo, ¿no? Además, tenemos que evaluar si nuestro barco es idóneo o no lo es. Sabemos que tiene dos remos, sabemos que tiene un mecanismo manual, un mecanismo automático, un mecanismo más novedoso o menos. Pero tenemos que saber qué se necesita para ser el barco ideal. Tenemos que pensar en un enfoque de derechos de máximos, no de mínimos. Es decir, vamos a alcanzar lo máximo posible. Vamos a ver cómo sería el barco ideal, ¿no? Vamos a ver qué necesitamos poner en nuestro barco para que sea un lugar seguro. No me refiero a que haya una luz natural, que también. No me refiero a que no haya cables a disposición o cercanos a los niños más pequeños. También ¿no?, tiene que ver con eso. Pero no solamente hablamos de la parte física, ¿no?, del barco, si hay puntas, si no hay puntas, cómo está la madera, si hay espacio suficiente. No solo me refiero a lo que sería la estructura del centro educativo, me refiero a la parte emocional del centro educativo, cómo acogemos las emociones, cómo acogemos a las familias, cómo abrazamos las situaciones cuando nos llegan, si damos seguridad, si damos protección, si damos incertidumbre o certidumbre, es decir, cómo manejamos. Cómo manejamos, me refiero a las habilidades de una entrevista con la familia, una entrevista con un niño, qué hacer, ¿no?, en todos esos casos que nos vamos encontrando. Nos referimos también a cómo potenciamos esa participación. Entonces, tenemos que evaluar qué necesidades tenemos para mejorar nuestro barco y cuáles, por tanto, serán esas propuestas de mejora, ¿no? Si ya hemos analizado cómo es nuestro barco, cuál es la meta a seguir, qué nos compromete en ese viaje, ¿no?, a todos, qué compromiso, ¿no?, adquirimos, cuántas paradas necesitamos saber y además ese análisis, ¿no?, real, ¿no?, y ese análisis consciente de cuáles son, ¿no?, las características de nuestro barco, al final tenemos un plan estratégico de infancia a 3 años, 4 años, donde iremos marcando los objetivos de trabajo en nuestro centro educativo, donde iremos viendo qué necesidades tenemos que cubrir, qué propuestas de mejora podemos conseguir en ese año y sobre todo cómo valorarlo, cómo evaluarlo, ¿no? No olvidemos que en nuestro barco tenemos que tener también todas las posibles ¿no?, alimentos, ¿no?, avituallamiento, ¿qué necesitamos, ¿no?, para mantenernos a flote en el caso de peligro? Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué mecanismos de notificación ofrecemos a los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo pueden notificarnos cualquier situación? ¿Tenemos un lugar, un espacio para ello?
cómo lo hacemos, quién lo recoge, ¿no? Está todo eso por escrito, cómo se registra, con qué información se cuenta, qué se necesita, ¿no? También necesitamos no solo recopilar todos los protocolos de actuación y cómo abrazar esas posibles situaciones que nos llegan, también necesitamos saber qué recursos tenemos a nuestra disposición, qué entidades trabajan en infancia en nuestra comunidad autónoma a las cuales, ¿no?, asociarnos, ¿no?, y ir de la misma mano, ¿no?, hacia el mismo camino, viajar juntos, ¿no? También necesitamos saber quiénes son los recursos de notificación, si es una situación de acoso escolar, a quién acudir, si es una situación de violencia intrafamiliar, a quién acudir, si es más específico de abuso sexual, a quién acudir, y establecer ese maletín, ¿no?, de viaje, que en ese botiquín de primeros auxilios tengamos la posibilidad de disponer de la medicina correcta para cada situación, ¿no? Además, tenemos que conocer no solo los recursos de primeros auxilios del barco, sino todo lo que necesitamos para navegar. ¿Con qué me siento cómodo navegando? ¿A quién necesito a mi lado? Pues todo lo que tiene que ver con programas de sensibilización, de prevención, para trabajar, ¿no?, con toda la comunidad educativa lo que se requiere para un buen trato, para una convivencia, ¿no? Y no olvidar, lo pongo en último lugar para que veamos que es una estructura, ¿no?, una columna vertebral de todo el plan, la participación de los niños, niñas y adolescentes en todo el proceso. Entonces, cuando hablamos de convivencia, si nos dirigimos más a esta otra parte, ¿no?, de las situaciones que nos podemos encontrar, que serían la violencia entre iguales, vuelvo a recordar, ¿no?, nos preocupamos de lo que el niño llegue a ser mañana, pero nos olvidamos de que ya es alguien hoy. Somos muchas personas que trabajamos en infancia, en adolescencia, que no decimos que son el futuro. No son el futuro, es que los niños son niños hoy. Entonces, como son niños, niñas y adolescentes hoy garantiza su bienestar, hoy garantiza su buen trato, hoy garantiza que se cumpla, ¿no?, una buena convivencia, hoy garantiza su inclusión, y ese es nuestro papel desde el coordinador de bienestar, porque al igual que esa otra imagen, ¿no?, del pescador nos llevaba, ¿no?, a pensar como en dos enfoques, ¿no?, un enfoque más del problema, un enfoque más desde la caza, un enfoque más desde que se cae, que hay tempestad, que hay, ¿no? Y tenemos otro enfoque que es soltar, libertad, equilibrio, armonía, anticipar, ¿no? Pues cuando hablamos de convivencia nos pasa lo mismo. Nos centramos mucho en ciertos personajes, ¿no?, implicados en el acoso escolar. Nos centramos mucho en la víctima, en ayudarla, en apoyarla emocionalmente, en buscar una red artificial de apoyo, en ayudarle a canalizar, ¿no?, cualquier expresión de malestar, en apoyarnos, ¿no?, en los iguales para que sean capaces, ¿no?, de ayudarle, ¿no?, a salir de esa situación. Nos enfocamos mucho también en el agresor, agresora, trabajando situaciones de modificación de conducta, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de los grandes protagonistas, ¿no?, de los otros 20 que observan, que a veces pasan de largo, que a veces se quedan mirando, que a veces se quedan mirando y se ríen, a veces se ríen porque están de acuerdo, a veces se ríen para no ser los siguientes y a veces ayudan. Entonces, todo nuestro potencial en la convivencia, en la prevención, en la sensibilización, tiene que dirigirse a todos los protagonistas, ¿no?, de esta historia, ¿no? Evidentemente, sobre la persona que en aquel momento sufre violencia, también ayudar a ese agresor a cambiar su conducta, en analizar las causas, ¿no?, que le lleva a esa situación, ver, ¿no?, que se puede y se espera otra cosa en su relación entre iguales, ¿no? Por eso, yo muchas veces, cuando trabajamos la convivencia y trabajamos el papel de coordinador de bienestar, yo me planteo una dinámica que la llamamos el gato y el ratón. Es una visualización que hacemos para tener muy claro por dónde continuar ese camino, ¿no?, los coordinadores de bienestar.
Si yo entrara en una casa abandonada, yo entro porque tengo curiosidad. Y cuando yo entro en esa casa, la noto fría, la noto oscura, la noto vieja, huele a polvo, hay telarañas. Y es cuando empiezo a sentir cada vez más incómoda. Si en esa casa de repente yo me siento observada, posiblemente no solo tenga incertidumbre, sino que sienta miedo, sienta ansiedad, sienta preocupación. Tanta preocupación o más que cuando estaba sola o me creía sola. En esta visualización hacemos pensar a las personas que la reciben, esa dinámica, que su cuerpo cambia y se transforman en un ratón y que el resto de personas que están observándolas se convierten en gatos. Pensaremos que sienten, pensaremos que piensan, pensaremos en esa situación en la que están enfrascados, ¿no? Pasado un tiempo, a lo largo de esa visualización, volvemos a recuperar nuestros cuerpos y esa persona que ha entrado en esa casa sigue sintiendo miedo, esa persona sigue sintiendo ansiedad a pesar de ya tener un cuerpo de persona humana y no tener un cuerpo de un ratón. Sin embargo, si alguien tira una pelota desde fuera, ¿no?, a esa vivienda y nos entra luz, seguramente nos marque el camino a seguir y seguramente veamos otras opciones, ¿no?, otras alternativas para poder salir de esa casa. Si no, nos quedaremos bloqueados, el miedo sabemos que bloquea y nos quedaremos en una situación de total incertidumbre, de total ansiedad, de total indefensión y no nos moveremos. Esta dinámica, que yo la trabajo muchas veces, habla de lo que significa sumar o restar frente a la cruz polar. Un coordinador de bienestar es el que maneja el timón del barco y el que a toda su tripulación le va a ayudar a sumar en convivencia, a sumar en buen trato, a sumar todos juntos. Preguntabais también con quién se tiene que aliar. Pues, lógicamente, con el equipo de orientación o con el departamento de orientación se tiene que aliar esa persona que domina el barco, se tiene que aliar con la persona de convivencia y todos formar, ¿no?, un bloque seguro, ¿no?, un barco que tiene muy claro cuál es su ruta, ¿no?, de viaje. Esa persona que tenga ese papel de coordinador de bienestar, tiene que centrarse en las soluciones, en cómo mejorar la convivencia, en cómo mejorar la capacitación de toda su tripulación, en un enfoque proactivo que anticipa en el barco que seguramente llueva, que seguramente podamos caernos o no, pero yo tengo muy claro qué hacer porque tengo mi propio maletín, ¿no?, mi propio botiquín de primeros auxilios, que entenderemos cualquier situación de conflicto o de violencia como parte, ¿no?, de la convivencia y que sabemos que se nos puede dar. Yo me he encontrado con personas en los centros educativos que dicen, no, si aquí no hay violencia, Vanessa, no vengas a hablar de acoso, ni de abuso, ni de violencia hacia la infancia, porque no tenemos casos. Negarnos la solución, ¿no? Y hay veces que cuando más vamos a un centro educativo, más casos salen a la luz, porque somos más capaces de detectarlos, ¿no? Entonces, esa persona que maneja el barco verá todo como una oportunidad de crecer, de construir, de aprender, de mejorar. No va a evitar las situaciones, no las va a dejar de lado, sino que va a unirse con todos sus aliados y aliadas para poder afrontarlo, ¿no? Y va a asumir responsabilidades, porque no se trata de salir corriendo, ¿no? Sabemos que es el último, ¿no?, en abandonar el barco. Pues aquí sería un poco lo mismo. Como coordinador de bienestar, restar sería dejarles solos frente al peligro, salir huyendo, no tener preparado un botiquín, no tener preparada una ruta de viaje, pensar en el problema, pensar en el caos, nos vamos a caer como el barco, ¿no? Y esto va a ir muy mal, no vamos a tener soluciones. Eso sería restar, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, el grupo. Cuando hablamos de grupo, no solo me refiero al grupo de iguales, que lógicamente son los que tienen la fuerza para el cambio, sobre todo en la cosa escolar. Me refiero a toda la comunidad educativa. Tienen la fuerza para el cambio, la fuerza para prevenir, la fuerza para detectar, la fuerza para actuar,
la fuerza para opinar, ¿no? Y sobre todo escucharles, ¿no? En este enlace, que podéis acceder más adelante, tenéis una fuente documental enorme que pertenece a FATMI, a la Federación de Asociaciones de la Prevención de Maltrato Infantil, a la cual pertenezco. Es una fuente documental donde podéis adquirir, ¿no? Podéis descargaros todos los protocolos, toda la documentación, porque es una recopilación muy grande de todo lo que tiene que ver con violencia, prevención, buen trato, tiene que ver con la temática en la cual trabajamos, ¿no? Si entráis en FATMI, ponéis fuente documental, podéis acceder a todos los protocolos que os he comentado. Luego, dentro de la prevención, tenemos muchísimos materiales, Kiva, REA, FATMI, cualquier entidad que trabajamos a favor de la prevención de la violencia y la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos documentaciones, ¿no? Que podemos ayudaros en esa labor de prevención, ¿no? Antes de que aparezca el incendio. Y cuando aparece el incendio, pues no vale salir corriendo, ¿no? Todos tenemos unas responsabilidades que cumplir. Y tenemos además jurisprudencia que dice que cuando, en este caso, hay una situación de acoso, ¿no? O hay una situación de violencia y el centro no actúa, no interviene, no notifica, pues comete una negligencia, ¿no? Comete, porque no está ayudando, ¿no? A velar por los derechos de la infancia y no está protegiendo, ¿no? Voy a recordar esta frase que para mí es muy importante, que es que la ausencia de violencia no implica buen trato, y quizá tiene que ser la frase que nos tenemos que grabar todas las personas que trabajamos o trabajéis como coordinadores de bienestar. ¿Por qué? Porque implica todos los pilares a tener en cuenta, ¿no? Empezando por esa ruta de viaje, hacia dónde nos dirigimos, de dónde partimos, dónde vamos a parar, qué necesitamos para seguir avanzando. El plan estratégico será una buena ruta de trabajo, ¿no? Como os decía, en esa base documental tenéis a vuestra disposición todos los protocolos. Creo que antes de salir de viaje en ese barco tenemos que saber, ¿no? El mapa, ¿no? De dónde nos encontramos, hacia dónde nos vamos a ir. Y es muy importante que tengáis en cuenta todos los protocolos que los podéis encontrar recopilados en la página de FATMI, ¿no? También, pues en ese botiquín de primeros auxilios tenemos que saber a quién tenemos que recurrir. Entonces, vamos a hacer un listado importante, una base de recursos, donde vamos a anotar quiénes son los servicios sociales de nuestra zona, los teléfonos, cómo se llama el personal que trabaja allí, cómo localizarles. Vamos a ver, ¿no? Quiénes trabajan en la sección de protección a la infancia a través de las comunidades autónomas que tienen competencia, ¿no? A hacer retiradas temporales, permanentes. Vamos a tener también teléfonos de juzgado de guardia, porque, ¿no? Se me dio otro día un caso complicado, ¿no? de sospecha de abuso, y me llamó una PTSC de un centro educativo angustiada a las 3 de la tarde. Si no me coges tú el teléfono, Vanessa, no sé quién me lo va a poder coger. Pues tuvimos que llamar a fiscalía, tuvimos que actuar y notificar al juzgado de guardia y hacer una retirada inmediata de una niña de su domicilio. Tenemos que tener también teléfonos de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que puedan actuar si lo necesitamos. Es decir, todo el maletín de emergencia tenemos que saber, ¿no? Cuáles son las tiritas, cuáles son todos los medicamentos que necesitamos y cómo llegar a ellos, ¿no? Y por último, ahí tenéis un email. Yo a través de este email, cualquier duda, cualquier inquietud, podéis hacérmela llegar. Estamos en redes sociales. Os lo comunico sobre todo porque tenemos que establecer red, ¿no? Todas las personas que trabajamos en protección tenemos que hacer red, y una forma de hacerla son las redes sociales, ¿no? Ahí informamos de si hay nuevas legislaciones, protocolos, etcétera. Formaciones, avisamos a través de las redes sociales. Y bueno, REA está a vuestra disposición. En Castilla y León, FATMI estamos a nivel nacional, y todo lo que necesitéis, yo encantada de poder ayudaros en lo que pueda, ¿no? Agradecer nuevamente a mis compañeras, ¿no? Raquel y Luis,
su invitación. Yo encantada de haber estado, espero haber resuelto dudas. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Me repito, quien me haya escuchado alguna vez sabe que lo digo al final. Espero haber resuelto muchas dudas y espero haber provocado muchas más, porque eso significa que tenemos que seguir avanzando. Así que, por mi parte, lo que necesitéis a vuestra disposición, deseando ver si hay alguna cuestión que pueda resolver en estos minutos. Gracias. Muy bien, Vanessa, pues muchísimas gracias. Estoy segura que has resuelto muchas incógnitas o muchas inquietudes y seguro que también se han generado otras muchas, porque el tema de iniciarse con esa figura de coordinadora de bienestar vemos que es un reto, pero que de alguna manera hemos comenzado a iniciar y me ha gustado mucho lo que has dicho de hacer red. En ello estamos, tenemos que hacer red todas las personas que nos dedicamos de alguna manera a trabajar con la infancia y sobre todo a parar ese tipo de violencia y ayudar desde donde estamos cada uno, con lo cual estupendo que tengamos toda esa información por tu parte. Y me gustaría recordar un par de cositas que has comentado, que es muy importante, y empezabas hablando sobre todo de esta figura, cómo tiene que ser, que eso es muy importante, tiene que haber esta figura en los centros educativos, y tú hablabas de una figura visible, una figura que tiene que ser accesible, una figura que tiene que ser responsable, que tiene que ser protectora y de referencia. Ahí es nada que podríamos decir. Es una figura que requiere tener una serie de características. También has dicho que no vale cualquiera. Bueno, esto es una parte importante, pero está claro que tiene que haber una cierta sensibilidad que permita a esa persona ser cercana a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes, para que se genere ese espacio de confianza en el cual ellos y ellas puedan contar lo que está ocurriendo. Con lo cual, esto me ha parecido un punto maravilloso, así como el plan estratégico y la ruta de trabajo que también plantea. Seguramente ahora veremos más preguntas, pero está claro que todo esto hay que hacer un plan, elaborarlo de una manera consensuada con todo el centro educativo, sobre todo también con los niños y niñas, y empezar a rodar, que supongo que es como empiezan todas estas cosas, Vanessa. Entonces, bueno, por mi parte, Luis, creo que vamos a ver si tenemos alguna pregunta, Sí, que seguro que habrá. Sí, tenemos un par, sí. Y muchísimas gracias, Vanessa. La verdad es que ha sido muy enriquecedor esta presentación y muy necesaria, ¿no?, en estos momentos. De María Pilar López Merino pregunta o quiere saber cuál sería el primer paso que tiene que hacer para iniciarse, ¿no?, digamos, como coordinadora. El primer paso fundamental. Si esta persona tiene formación previa, yo iría directamente a hacer ese maletín de búsqueda de recursos, de teléfonos, de materiales de prevención, ese maletín, ¿no?, que a priori, antes de iniciar el viaje, hacemos la maleta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué necesitamos. Vamos a necesitar protocolos, ¿no? Vamos a necesitar recursos, vamos a necesitar base de datos de compañeros y compañeras, ¿no? Porque antes del viaje, esa maleta es muy importante. Pero claro, antes de hacer un viaje, también tenemos que saber hacia dónde viajamos. Entonces, si esa persona que ha sido designada como coordinadora, no dispone de formación, lógicamente vamos a empezar con la formación, ¿no? Sensibilización seguro, ¿no? Que partimos de esa sensación de sí creo y confío en esta figura, pero primero tenemos que saber, ¿tienes conocimientos? ¿Sabes navegar? Pues vamos a empezar por ahí. Una vez que sepamos que sabes manejar, porque claro, para enseñar a navegar al resto, tengo que saber navegar yo primero. Entonces, para saber dirigir un barco, tengo que saber hacia dónde, ¿no? Entonces, primero sería la cuestión de, ¿tengo formación sobre este tema? ¿Qué necesito saber yo, a priori, antes de empezar a mover el barco? Y antes de hacer este viaje, ¿qué necesito en mi maleta, ¿no? Sería yo creo que mi primer paso para iniciar este viaje, Luis. Muy bien. Y Raquel
¿Has visto alguna Sí, pregunta más? ¿Sí? pues he visto, sí, una pregunta, bueno, varias preguntas sobre los enlaces y la información que tenemos, que como no sé si lo has comentado, lo vas a comentar ahora, Luis, esta información la vamos a hacer llegar a todos los oyentes, ¿verdad? Y después del webinar enviaremos un correo electrónico a todos los asistentes y incluiremos la grabación y también los enlaces. Los pediré a Vanessa y así hacemos llegar, ¿no? toda esta información. Ujú, Claro que sí, más o menos en una semana. vale. Y hay una pregunta también muy interesante, Vanessa, y Juan Jesús nos pregunta, ¿qué opinas de la justicia restaurativa? ¿Se refiere a prácticas restaurativas en general como forma de resolver conflictos o se refiere a procesos judiciales donde se ponen las dos partes? No sé a qué parte se refiere. Porque si Pues hablamos de las prácticas restaurativas, no sé si puede especificar Juan Jesús a qué se refiere. Yo, por exacto, ejemplo, si puedes, Juan Jesús, nos lo sí, indicas en el chat y se lo comentamos a Vanessa. sí, yo por si acaso me lanzo. Vale. Dentro de la LOPEMI se establece que tenemos que fomentar una forma pacífica de resolver conflictos. Hay una forma pacífica de resolver conflictos que es a través de las prácticas restaurativas. Dentro de las prácticas restaurativas tendríamos al menos dos que a mí me parecen muy potentes, que sería la mediación escolar y la conversación restaurativa. Tanto una como otra, bajo mi punto de vista, son vitales para poder trabajar la empatía, la escucha, la asertividad, el manejo, al fin y al cabo, de los posibles conflictos, dotándoles a ellos de esa responsabilidad que cada uno tiene que asumir a la hora de resolver un conflicto. La persona adulta dirige, maneja la conversación, ayuda a escuchar, a empatizar, etcétera, pero son los propios protagonistas del conflicto los que tienen que responsabilizarse y asumir su parte. Entonces, yo aquí voy a hacer una llamada de atención muy grande, si me lo permitís, Luis y Raquel, que bajo mi punto de vista jamás, y además lo digo siempre, que lo pongamos en mayúsculas, por favor, jamás, 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 ante la mínima sospecha de acoso escolar, se debe utilizar la mediación escolar. Jamás. En mayúscula. Porque no hay, existe una asimetría brutal, existe un abuso de poder, existe un desequilibrio de fuerzas. Entonces, no hay ninguna mediación que sea eficaz cuando hay una asimetría. Por tanto, ahí es lo único que quiero matizar, aunque no lo hayan preguntado, para que veamos que una parte muy importante del coordinador es trabajar la resolución pacífica de conflictos, pero que el acoso escolar no es un conflicto, es otra cosa. Pero si Muy bien. se refería a Juan Jesús a las prácticas restaurativas, sí es una parte Sí, vital de la figura del coordinador de bienestar. exacto, sí, nos ha dicho Juan Jesús que se refería a ello. ¿Alguna pregunta más, Luis? ¿Tenemos Sí, tiempo? bueno, Soraya pregunta, bueno, hace unos segundos, si se podría repetir las dos prácticas restaurativas, por favor, perdone. Yo generalmente cuando realizamos formación, yo colaboro mucho con los CEFIES, con los Centros de Formación de Profesorado en Castilla y León, y hay dos prácticas restaurativas que a mí me parecen fundamentales. Hay muchas más, pero me parecen muy prácticas, de aplicación muy directa y muy fáciles de llevar a la práctica, ¿no? Porque a veces a los docentes les llenamos de herramientas en ese maletín, pero luego no saben para qué sirve ese utensilio, ¿no? Le hemos dicho muchas cosas y luego ven la herramienta y dicen, ¿y esto para qué era, no? Entonces, dentro de las prácticas restaurativas, serían para trabajar la relación entre iguales y la resolución pacífica de conflictos. Una sería la mediación escolar, que todo el mundo conoce su potencial, su eficacia y sobre todo desde el punto de vista, ¿no?, donde parte esta forma, ¿no?, de resolver conflictos. Y otra es la conversación restaurativa. La conversación restaurativa sería mucho más rápido de ejecutar y en un minuto os resumo, ¿no?
La mediación escolar sabéis que requiere documentación previa, formación de mediadores, formación de profesorado, compromiso, realización de documentación, un acta, es decir, requiere, ¿no? Es un proceso, no es, nos fijamos mucho en la mediación, pero antes de la mediación hay muchas cosas que hacer, ¿no? Para preparar ese viaje. Y en la conversación restaurativa les enseñamos qué preguntar, cuándo preguntar, a quién preguntar, para que todas esas habilidades de la prevención, que tanto vosotras compañeras como yo estamos tan a favor de ella, funcionen, ¿no? Entonces, esas preguntas van encaminadas a fomentar la empatía, a fomentar una escucha activa, a fomentar la asertividad. ¿Para qué? Para que cada persona vea cuál es su parte de responsabilidad en ese conflicto. No es tanto quiero que le castiguen a mi compañero por lo que ha ocurrido, sino ¿qué necesito yo para reparar mi dolor? La práctica restaurativa es ¿qué tirita necesito yo para mi herida? No hablamos de las consecuencias del reglamento de régimen interior. No, eso ya es aplicación, ¿no? Es una medida educativa, es una expulsión, eso es reglamento de régimen interior, ¿no? Sanción por parte del centro educativo. Sin embargo, se le pregunta ¿qué necesito yo para que ese dolor que ha provocado ese conflicto se alivie? ¿Y qué necesita la otra persona? ¿Y cómo ponernos de acuerdo para que deje de sangrar? Porque si solamente aplicamos la consecuencia que marca el reglamento, sí, se ha puesto una consecuencia a mi conducta inadecuada o a la conducta inadecuada de ambos, en este caso en un conflicto, pero no se repara el dolor. Por tanto, el dolor, si no se repara, es como una herida, vuelve a ser la hemorragia, ¿no? Porque no se ha trabajado con la, ¿no? con la herida. Muy bien. Muy Raquel, bien. ¿hay algo? Solo quería comentar que varias personas han comentado la frase de Félix López, que les parece muy, muy acertada, ¿no? De enfocar la mirada profesional hacia la generación de situaciones de buen trato y no centrarnos únicamente, ¿no? en la erradicación de la violencia dentro de los centros. Solo quería comentar. ¿No? Es muy importante porque si no nos dejaríamos la mitad de las funciones del coordinador fuera. Si solamente nos centramos en protocolos, en detección, estamos pensando en el incendio y qué hacer para que el incendio no vaya más. No estaríamos trabajando con lo previo que nosotras confiamos tanto, ¿no? Que es a nivel preventivo. La prevención, ¿no? Que es la base. Exacto. Importante esa frase que he comentado también, que la ausencia de maltrato no significa buen trato, que también es una de las máximas que bueno, que intentamos, obviamente nosotros también desde Kiva, pero llevar a todos los centros educativos, que siempre estamos quizá con ese objetivo de combatir un posible acoso, que sí, casi, claro que sí, pero tenemos que girarnos un poco y llevar la mirada a ese buen trato. Lo has comentado también. Hay una reflexión que con respecto al acoso escolar y a esta frase, quiero comentarla, que a veces me dicen, si es que yo no le hago nada, digo, pues eso ya es hacer algo. Cuando hablamos del acoso escolar, hay gente que dice, no, pero yo no le pego, yo no le insulto, ya, yo es que no hago nada, es que no hacer nada ya es hacer algo. Entonces hablamos de no tratar bien a un compañero, hacer caso omiso cuando alguien lo está pasando mal, pasar de largo, te hace cómplice de una situación. Entonces, omitir también es hacer, porque tienes una decisión que has tomado que es dejar a un lado la observación de la violencia. Entonces es muy importante que ellos entiendan que no hacer también es hacer algo, ¿no? Dentro de la prevención y detección del acoso. Por tanto, si yo trato bien a mis compañeros, aunque no me caigas bien, aunque no tenga relación contigo, no puedo permitir que te humillen, que te insulten, que a eso me refiero. Exacto, y hablaste también de los papeles, ¿no? Los roles, no solo de la víctima, del acosador o la acosadora, también los ayudantes, los colaboradores, los observadores, que hay una frase que usamos mucho, ¿no? En el programa Kiva, Raquel, es que
somos parte de la solución, ¿no? No eso, Parte somos del parte de problema. la solución, pero todas y todos. Y fomentar esto desde la base de la prevención es la manera de crear un ambiente de convivencia para todas y todos, ¿no? Me Ujú, encanta totalmente escucharlo. de acuerdo. Desde REA decimos que tú decides ser parte del problema o parte de la solución. Así que me ha encantado escuchar esa frase que te dices desde Kiva, porque al final todos vamos en el mismo barco, remamos y vamos hacia a la misma isla. Entonces, qué placer escuchar que esa frase también forma parte, ¿no?, de vuestra formación y vuestro día a día. Muy Sí, bien. veo que hay bastantes más preguntas, pero sobre temas mucho más concretos. Bueno, comentar quizá que, por supuesto, nos podéis escribir directamente a nosotros, a Vanessa Arrea, e intentaremos de poder dar cobertura a todo lo que haya podido quedar sin aclarar o más información que necesitéis, porque han entrado muchas sobre cuestiones muy específicas de cómo iniciarlo, de qué recursos administrativos puede requerir. Pero ahora mismo, claro, esos serían temas que no podemos abordar por tiempo, pero por favor que no se quede ninguna en el tintero. Creo que nosotras podemos recuperarlas también, ¿no, Luis? Estas preguntas. Sí, Y podemos en caso de recuperarlas, respuesta, sí, exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vanessa. Ha sido un placer y la verdad es que nos ha dado muchas, bueno, ideas y una base sólida, ¿no?, para empezar a implantar esta figura de coordinadora de bienestar y protección. Y muchísimas gracias a todas vosotras y vosotros que habéis estado aquí con nosotras esta tarde. La verdad es que, y gracias por las preguntas, como ha comentado Raquel, recopilaremos preguntas específicas y daremos respuesta después. Comenté antes que enviaremos un correo electrónico a vosotras y vosotros con la grabación, con los enlaces bueno, también contestaremos a estas preguntas. Esto sería más o menos en una semana, más o menos. Y para finalizar, nos gustaría, como comenté al principio, lanzar una encuesta, un cuestionario de valoración de la experiencia de asistir a esta jornada o esta tarde, este encuentro. Muy importante, la información que recopilamos aquí la usamos para mejorar futuras formaciones, futuros eventos y responder a vuestras necesidades. Así que ahora aparecerá en vuestra pantalla el enlace al cuestionario, a la encuesta y por favor completadlo, nos ayudará a mejorar nuestro servicio, ¿no? Así que nada, y Raquel, muchas gracias también. Y bueno, esperemos veros próximamente. Solo comentar que organizaremos otro evento en mayo, principios de mayo, que lo estamos organizando y enviaremos información lo antes posible. Así que nos veremos en breve. Muchas gracias, Vanessa, otra vez, Raquel, y a todos vosotros y vosotras. Y buenas muchas tardes. gracias.